Quiero ir al libro de Esther, capítulo 4, 14. Y es la historia del libro de una mujer que muchas veces hemos oído el relato. ¿Cuántos escucharon la historia de Esther? Una mujer que fue escogida para ser esposa del rey Asuero en su momento. Y obviamente ella ocupó un espacio en aquel palacio preponderante, en un contexto donde el pueblo de Israel, sus hermanos judíos, estaban siendo esclavizados, o por lo menos estaban viviendo bajo la opresión de aquel gobierno, y habían sacado algunos estatutos, leyes que atentaban precisamente contra el pueblo de Dios, donde ellos, si seguían adorando a Dios, si ellos no se sometían, si ellos no se sujetaban a las leyes establecidas en aquel gobierno, deberían ser ahorcados, deberían ser asesinados. Y Esther, que estaba dentro del palacio, fue escogida entre muchas mujeres y pasó a ser la esposa del rey del momento. Y ella tenía allí ese puesto, ese lugar tan preponderante, tan significativo, y no era casualidad, sino que era parte de un plan divino. Pero ella necesitaba esta valentía que hoy hablábamos, o que hablaba cuando daba hace un momento la palabra, decía: esfuérzate y sé valiente. Y ella tuvo que ser valiente, ella tuvo que decidir hacer lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Ella llegó al momento de la encrucijada donde ella tuvo que definir si ella hacía lo que Dios le pedía o seguía siendo la esposa del rey sin asumir ese compromiso que ella tenía. ¿Y cuál era el compromiso? Era interceder por la llegada que ella tenía al rey por su pueblo. Pero había un riesgo, porque ella tenía que acercarse al rey y decirle al rey que él tenga misericordia de ellos, que él cambie las leyes. Pero cuando una persona se acercaba al rey sin tener una cita previa, sin haber sido llamado, no importa que sea la esposa o que sea un hijo, si el rey no estiraba el cetro y aceptaba que ella se acerque, dice que significaba que moría, la asesinaban. Así que ella le dijo a su tío Mardoqueo: bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer, y ustedes ayunen, oren, respáldenme. Y dice que ella se presentó delante del rey y clamó por el pueblo, y hubo misericordia. Pero esto es un momento trascendental, la frase que vamos a leer, porque fue el momento de la confrontación de su tío Mardoqueo, donde él le dice: Esther, tienes que hablar. Esther, tienes que ser valiente. Esther, para este tiempo naciste. ¡Wow! Son tremendas las frases, las palabras que él utiliza. En el verso 14 dice: porque si callas, Esther, absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Allí el tío le está diciendo: Esther, quién sabe si por este motivo no se dio todo de la forma en que se dio. Naciste en la fecha en que naciste y estás parada donde estás parada, sino para que puedas en este tiempo ser la mujer que Dios quiere usar para libertar a los cautivos, para bendecir al pueblo de Dios. Qué bueno que es esto que acabamos de leer, porque nos muestra que los designios de Dios, los planes de Dios, no son improvisados, sino que nos muestra que hay una hora indicada, que hay un momento específico donde Dios nos envía no solamente a nacer, sino a los diferentes lugares y espacios que nosotros ocupamos, donde estamos, porque desde ese lugar Dios quiere obrar y quiere ser
no solamente de bendición a nuestra vida, sino que nosotros seamos de bendición a alguien más. Para este tiempo fuiste ungida, Esther. Y si nosotros vemos la palabra de Dios, notamos que muchos de los que comenzaron fueron ungidos. Ser ungido significa que ellos recibieron de parte de Dios esa aprobación, ese fuero legal, espiritual que los habilita para llevar adelante ese propósito que los trajo a la tierra. Cuando Mardoqueo le está diciendo, para esto naciste, le está diciendo, este es tu propósito. Lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther es, para esto naciste. En otras palabras, no sos el resultado de que tu padre y tu madre se unieron en un día amoroso o quizás en un momento donde hubo un sexo ocasional, sino que fuiste parte de un diseño divino. Por eso siempre digo que cuando llegamos a la iglesia no es que Dios empieza a pensar qué propósito nos da, sino que el propósito no te trajo a la iglesia, el propósito te trajo a la tierra. El propósito te trajo a la tierra. Para este tiempo naciste, para este tiempo fuiste creado. Y tengas la edad que tengas, estés experimentando el tiempo que estés experimentando, si estás viva, estás vivo, es porque Dios todavía tiene planes y quiere hacer algo grande a través de tu vida. Siempre digo, nosotros somos sobrevivientes. Sobrevivientes, somos una generación que a Dios le plació dejarnos con vida. Porque usted sabe muy bien lo que ocurrió en la pandemia, en el COVID, y cuántos familiares, seres queridos, amigos no están entre nosotros. Y están en la presencia de Dios porque en los designios de Dios, gloria a Dios, Él decidió hacerlo de esa forma. Pero nosotros estamos aquí y somos parte de un plan divino. No estamos solamente para vivir por vivir, sino que somos parte de un diseño. Somos parte de algo que Dios quiere hacer con nosotros para bendecir a alguien más. Y esto es lo que le pasó a Esther. Ella fue ungida para este tiempo. David fue ungido para su momento. Dice la palabra de Dios que David estaba con las ovejas de su padre también y fue buscado intencionalmente por Dios, y el profeta Samuel lo mandó a llamar y dice que él volcó ese aceite sobre él y lo ungió para que él fuera rey. Lo ungió de parte de Dios para que él pueda cumplir esa asignación. Yo quiero decirle a alguien en esta noche, fuiste ungido para algo grande. Fuiste ungido para algo grande. Y quizás vos estás diciendo, bueno, pero yo fui ungido, pero no veo nada. O no estoy expresando, no estoy viviendo nada. Y si nosotros vamos a la historia de David, David vivió la experiencia de ser ungido, pero después de ser ungido volvió a cuidar las ovejas de su padre. Y de hecho no solamente eso, sino que tuvo que enfrentar a Goliat, vivir persecución, traición, pasar por loco, cuántas cosas, porque la unción debía vivir su proceso, y la unción debía ir en aumento para calibrarlo, para de alguna manera ecualizar, preparar su carácter, su templanza, su dominio propio, a fin de que cuando él llegue a ser el rey pueda llevar adelante ese gobierno de la forma en que Dios esperaba. Por eso quizás has recibido de parte de Dios este llamado, la unción, y no entiendes por qué aún así sigues viviendo cosas. Aún así sigues viviendo dificultad, traición, escasez, situaciones en el hogar, en el matrimonio, con los hijos o con los padres, diagnósticos, cuántas cosas. Pero sin embargo entendemos que la manifestación de la unción también es el resultado de los procesos. Porque los procesos están totalmente relacionados o son totalmente proporcionales al nivel de unción que Dios va a derramar sobre tu vida. Por eso, a cuanto más proceso, más unción.
Cuanto más proceso, más gloria de Dios en tu vida. Hace un tiempo escuchaba que sabemos, y la palabra de Dios de hecho nos da el ejemplo del aceite de la unción, que era la consecuencia de aquellas aceitunas que eran pisoteadas, eran trabajadas de tal manera que soltaban allí el aceite que luego se utilizaba. La pregunta es, ¿qué vale más caro? ¿La aceituna o el aceite? El aceite, ¿verdad? Porque los procesos le dan valor a tu vida. Porque el haber pasado lo que pasaste también te permite ser usado por Dios en los niveles donde Dios te quiere usar. No es fácil, pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que Él pondrá en nosotros ese aceite fresco y seremos como el búfalo, el cual tendrá, dice, sus fuerzas, las cuales serán renovadas. Y el aceite que simboliza el búfalo es un aceite que habla acerca de una particularidad que tiene este animal en sí mismo. Usted sabe que el búfalo es muy parecido al toro, pero tiene en la parte de arriba, como en su lomo, una joroba. ¿Cuántos se acuerdan eso? Y saben que cuando el búfalo es atacado, cuando el búfalo viene un león, viene una fiera a devorarlo, a atacarlo, dice que el búfalo en su misma adrenalina por la misma lucha y al sacudirse, cuando está pasando por este momento, de ese lomo sale como un aceite que le cubre todo el cuerpo, al punto tal que empieza a gotear. Y las garras de los animales que quieren matarlo y tomarlo como presa no pueden, porque se resbalan. Es maravillosa la analogía que toma el salmista, esta metáfora donde nos dice: mas tú serás como el búfalo, que tus fuerzas serán renovadas y pondré en ti ese aceite fresco. Alguien tiene que recibir esta palabra hoy, porque quizás estás pasando un momento de dificultad, quizás te sientes asediado, acechado por las fieras, por las circunstancias, pero esto no viene a matarte, esto no viene a arruinarte, esto no viene a aniquilarte. Lo que viene a hacer es activar y a manifestar el aceite de la unción que está sobre tu vida, para que todo lo que hoy viene en contra de ti se resbale y sea manifiesta esta gloria y este poder, para mostrarte que no es casualidad que el enemigo se te haya levantado en tu contra, porque hay un propósito eterno en ti y porque el enemigo sabe que para esta hora naciste, para esta hora llegaste, para este tiempo fuiste formado, porque hay propósito eterno en tu vida. Gloria a Dios. Diga conmigo: hay un propósito. El tiempo no es casualidad, el tiempo es un diseño. Esther podría haber nacido en otra generación y nosotros también. Pero sin embargo ella dijo: yo nací. Mardoqueo le dijo: vos naciste para esta hora. Y qué bueno es que alguien te diga, porque Mardoqueo la sacudió a Esther en su realidad. Vamos, Esther. De alguna otra manera lo que le estaba diciendo es: Esther, sé responsable. Sé responsable, Esther, al llamado. Sé responsable a la unción que está sobre ti. Sé responsable, porque hay un plan de Dios sobre tu vida y hay muchos que están por morir. Y hay muchos que están pasando necesidad. Pareciera como que Dios le está hablando a alguien hoy, en este tiempo, porque para este tiempo naciste. Y por eso Dios te puso en esa familia, en ese barrio, en esa facultad, en esta fábrica. No es porque Dios está pensando en hacerte la vida imposible, sino porque vos sos la antorcha, vos sos la luz, vos sos la sal para que ellos me conozcan a mí. Y si vos no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Dice el Señor. Si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a interceder por los perdidos? Qué bueno es que nosotros podamos entender que independientemente de los beneficios que nos trae el palacio,
Hay un plan de Dios mayor que tenemos que asumir. Porque Esther se acomodó al palacio. Esther se acomodó a las comodidades de ser la compañía del rey. Y muchas veces lo que nos pasa en la iglesia es acostumbrarnos al palacio, acostumbrarnos a la compañía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y llegamos con problemas, con cosas, y como Dios de alguna u otra manera muchas veces nos acomoda la vida, parece que allí se termina. Bueno, acá estoy, podría haber dicho Esther, tengo comida, tengo techo. Pero ¿cómo estaba el pueblo? ¿Pero cómo estaban los necesitados? ¿Cómo estaban aquellos que estaban atormentados, muriendo? La pregunta de esta noche es que aunque nosotros tenemos lo que tenemos y estamos en el palacio del rey, hay un plan de parte de Dios, porque mientras nosotros estamos acá, alguien está muriendo allá afuera. Alguien morirá esta noche de sobredosis. Alguien morirá esta noche porque se quitará la vida. Muchos se irán a dormir con sus estómagos vacíos. Muchos saldrán hoy sin saber qué rumbo tomar. Por eso hoy alguien tiene que sentir esta palabra muy dentro en su interior y sentir la necesidad de ese llamado que te dice: para esto naciste, no para que te acomodes al palacio, sino para que entiendas que hay personas que te necesitan. Sé responsable, Esther, sé responsable, hija, sé responsable, hijo, no calles tu voz, porque para esta hora naciste, para esta hora fuiste formado. Que no sea tarde. Esta semana hablaba con un hermano y me decía: había alguien en mi trabajo que necesitaba. Y siempre pensando que en algún otro momento le iba a predicar. Lamentablemente esta semana se quitó la vida. Y vino sobre mí un dolor tremendo, donde me cuesta ahora salir de esta angustia que tengo. Porque las veces que estuve sentada frente a ella, que le podía haber predicado mientras almorzábamos, mientras trabajábamos, fueron muchas. Fueron muchas. Y Dios nos pone frente a oportunidades. Y de alguna u otra manera lo que Dios le decía a Esther a través de Mardoqueo era: Esther, no seas egoísta. No pienses que porque vos estás en el palacio Dios igual no va a salvar. Porque lo que Dios está haciendo con vos es hacerte copartícipe de este plan glorioso para que seas parte del milagro que Él quiere hacer con este pueblo. Porque de alguna u otra manera Dios va a hacer algo, pero vos te vas a quedar afuera y Dios te va a tomar cuenta de lo que vos estás haciendo. De alguna u otra manera Dios va a usar a otro. Pero qué triste, qué frustrante es morir o terminar nuestros días en despropósito, creyendo que nuestra vida solo pasa por lo que nosotros hacemos a diario, sin entender que hay una asignación espiritual que es mayor que lo que yo hago en el transcurso del día. Y esto no le resta importancia a lo que hacemos, sino que entendemos que en las prioridades espirituales lo que Dios te asigna es algo primordial. Y Dios no está esperando que nosotros hagamos oídos sordos, sino que nosotros podamos decir: Señor, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí, aunque en esto me vaya la vida. ¿Cómo que me vaya la vida? Porque eso es lo que hizo Esther. Esther estaba diciendo: yo me presento, yo voy, y si muero, será que tengo que morir, pero voy a morir haciendo la voluntad de mi Padre. Qué bueno, hermano, que usted diga: Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Yo quiero un avivamiento para esta ciudad. Yo quiero un avivamiento.
Y yo voy a ir delante del rey y me voy a humillar delante del rey, porque ella fue, se humilló, clamó y el rey extendió su gracia. Hermano, eso es tipo del Rey de Reyes, de nuestro Padre. Cuando nosotros vamos delante de Él, nos humillamos, decimos: Señor, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y aunque en eso me vaya, que yo tenga que orar, ayunar, poner mi cuerpo, poner mi vida en favor del llamado y del propósito, yo lo voy a hacer, porque vale la pena el pueblo, vale la pena mi familia, vale la pena mis compañeros de trabajo, vale la pena que traigas un avivamiento a San Martín, que hagas algo en Argentina, vale la pena que yo pueda ir delante de tu presencia, clamar allí, derramarme allí, para que me des este favor poderoso, para que muchos puedan ser salvos y puedan ser bendecidos a través de mi vida. Billy Graham, recuerdo cuando vino a la Argentina y su hijo lo presentó. Billy Graham es un hombre muy usado, fue un hombre muy usado por Dios. Hacía reuniones en África de cientos de miles de personas y Dios lo usaba de una manera poderosa, sobrenatural. Pero recuerdo una frase que su hijo dijo, y era que él pasaba por la habitación de su padre y dice que no hubo día que él no pase por allí, que no le diga a Dios: dame las almas, porque si no me muero. Dame las almas, porque si no me muero. No hubo día que él no pase y no escuche a su padre, dice, llorando delante de la presencia del Señor, pidiéndole que Él cumpla este propósito en su vida. Y después uno escucha que Él iba caminando, y donde iban caminando los endemoniados se manifestaban y entraban en un restaurante y los que estaban enfermos se sanaban. Y sabemos de milagros, prodigios, señales, maravillas, pero eso es la consecuencia de alguien que supo ir delante del rey y encontrar su favor. Encontrar su favor. Porque una cosa es la elección. Asuero, el rey, la escogió a Esther, pero que él le dé el favor tenía que ver con que Esther se presente y gane ese favor de parte del rey. El problema que muchas veces nosotros tenemos es que, porque entendemos que Dios nos llamó, creemos que la unción se tiene que manifestar sin yo pagar el precio que se paga por recibir lo que solo reciben aquellos que son capaces de presentarse delante del rey, entendiendo que pase lo que pase, yo voy a estar allí hasta que Él me dé de su presencia. Yo quiero hoy, en esta noche, en este día de lluvia, encender a alguien. Si yo pudiera hoy con este mensaje hablar al espíritu de alguien que pueda decir: Señor, heme aquí, y que pueda entender que para este tiempo nació, y que pasaste todo lo que pasaste, y que viviste todo lo que viviste para ser escogido por Dios, por un propósito y para un propósito que está a punto de manifestarse en tu vida. Pero también será la consecuencia de presentarte delante del rey, humillarte y decirle: Señor, heme aquí, y que pase lo que tenga que pasar, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. No sea cosa que Dios escoja a otro y diga: Esther, qué lástima que no supiste entender tu momento. Qué lástima que no supiste entender lo que Dios quería hacer a través de tu vida. ¿Por qué seguimos hablando de Esther? ¿Por qué es un ejemplo Esther para nosotros? Porque Esther hizo lo que tenía que hacer. Nadie cuenta, nadie habla de los fracasados, de los cobardes y de los que se rinden. Todo el mundo habla de alguien que supo darse y que supo hacer lo que tenía que hacer hasta el final. Hasta el final. ¿Qué hablarán tus nietos de ti
¿Qué hablarán tus hijos de ti? Depende de lo que hagas a partir de hoy. Pero yo quiero que mis hijos hablen como hablaba el hijo de Billy Graham. No había momento que yo no lo escuche hablar a mi papá con pasión, de ver qué podíamos hacer y cómo hacer para ganar uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más, hermano. Así decía aquel hombre, que quizás usted recordará la película de aquel gran empresario en el momento donde los judíos estaban todos siendo asesinados. Y es una historia verídica, donde él con su empresa iba comprando a los judíos para que no los maten. Y cuenta la historia que terminó la guerra y cientos de ellos venían a abrazarlos con sus hijos, las familias, y le decían gracias, gracias, gracias. Pero él lloraba porque se estaba subiendo a una camioneta que él decía, si hubiese vendido esta camioneta, eran 3 más. Y se miraba un pin que tenía acá, que era bañado en oro, y dice, este pin era uno más. Era uno más, aunque sea uno más. Que Dios nos dé la pasión de aquellos que lloran y que gimen por uno más. De aquellos que entienden que la vida va más allá de las necesidades personales, sino que hay una asignación y un propósito mayor que lo que a vos te está haciendo falta en esta semana. El problema que el enemigo sabe manejar muy bien es mantenernos toda la vida entretenidos con lo que a nosotros nos pasa para que no seamos responsables del propósito y la asignación que tenemos. Y mientras sigas pensando que no te alcanza para esto, que está la deuda esta, los problemas que tenés en casa y aquello otro que está sin resolver, nunca vas a poder servir al Señor. Pero yo leí en la palabra de Dios que aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. En otras palabras, Mardoqueo le decía a Esther, haz lo que tienes que hacer, porque si haces eso, lo demás, vos sabés que te será resuelto. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Todo lo que estés pasando, todo lo que estés viviendo, por dificultoso que sea, es parte de las añadiduras. Si vos haces lo que yo espero que hagas, lo demás te viene solo. Mientras sigas corriendo detrás de tus propios problemas, el diablo te va a mantener mareado y en despropósito, sin hacer lo que Dios espera que hagas. La decisión es nuestra. Pero yo pienso, y con esto termino, ¿qué sucedería a fin de año acá si cada uno de nosotros podemos pensar de esta forma? ¿Qué sucedería a fin de año acá o en unos meses acá si nosotros tendríamos esta pasión por las almas? Si nosotros podemos llorar delante de la presencia del Señor diciéndole, dame un alma, Señor, dame una vida, ayúdame a ser de bendición a alguien, ayúdame a salvar a los perdidos. Yo creo que no entraríamos en este lugar. Y esto no es una asignación para unos pocos escogidos que pueden tener un micrófono en la mano. Esto es para aquellos que decidan hacerlo desde el lugar donde estás. Porque tu micrófono, tu púlpito es un barrio, es tu oficina, es la facultad, es el colegio, es la cocina de tu casa, mientras haces lo que haces para bendecir a tu familia. Yo te animo a que puedas hacer lo que tienes que hacer y que podamos ser responsables en este llamado, porque Cristo viene pronto, pero también viene pronto el más grande avivamiento que nunca jamás se ha visto sobre la tierra, y serán protagonistas aquellos que digan, heme aquí, envíame a mí. Póngase de pie en esta noche. ¿Por qué vos tenés lo que tenés y Dios te lo está requiriendo? Porque cuando vos sos ungido, escuche esto porque con esto esto es lo último que Dios me está hablando en este momento.
Y esto nos va a bendecir a todos porque le va a dar sentido aún hasta lo que pasaste. ¿Por qué cuando vos sos llamado y sos ungido, cobra sentido hasta lo que viviste? Porque Dios toma todo en tu vida y lo hace parte del plan de Él y te muestra que hasta esas cosas, aunque Él no las provocó, las transforma para su gloria. Cuando nosotros vemos a David siendo ungido, dice la Biblia que él peleó contra el oso y el león. Cuando él va a pelear contra Goliat, le dice a Saúl: pero yo peleaba, y cuando venía contra mí un oso y un león, yo lo tomaba y lo mataba. Cuando usted lee la Biblia, él peleó contra el oso y el león y todavía no había sido ungido por Samuel. En otras palabras, hay cosas que vos pasaste, hay luchas que vos viviste, aún antes de llegar a la iglesia, aún antes de ser ungido, aún antes de recibir el llamado, pero era parte aún del diseño de Dios. Por eso cobra sentido el abandono, por eso cobraron sentido los golpes, las traiciones, por eso cobró sentido el dolor que te provocaron, las ausencias que tuviste en tu vida. Por eso cobra sentido que el león y el oso no te mató, porque el Padre te iba a ungir. Y cuando el Padre te unge, Dios utiliza como testimonio aún tu pasado de miseria, aún tu pasado de dolor, para que otros sean bendecidos por el poder de la gloria de Dios que está en tu vida. Vamos, levanta